¿Alguna vez has sentido ese momento silencioso pero profundo en el que decides, basta? No hay gritos. No hay drama. Solo una calma inesperada. Y, curiosamente, es justo ahí, cuando ellos empiezan a reaccionar. Ese es el momento en que intentan regresar. Cuando ya no estás disponible. Cuando ya no estás intentando explicar. Cuando por fin has soltado. Esta reacción no es casual. Es parte de un patrón emocional que ocurre en muchas relaciones, especialmente cuando el otro ha dado por sentado tu presencia. El Zen y el budismo no hablan de manipulación, pero sí de conciencia. Y la conciencia de tu valor propio cambia todo. Cuando una persona siente que has cortado el lazo emocional que te mantenía atado, su ego se sacude. La mente, acostumbrada al control, se siente en peligro. Y entonces, aparece el truco. Pueden volver con promesas vacías. Pueden usar la culpa como anzuelo. O incluso pueden disfrazar su regreso con una falsa transformación. Pero la verdad es simple, muchas veces no es amor, es necesidad. ¿Una historia que tal vez se parezca a la tuya? Ana estuvo en una relación durante 5 años. Dio, esperó, sostuvo. Él decía que la amaba, pero no escuchaba. No veía su esfuerzo. No reconocía sus lágrimas calladas ni su necesidad de ser elegida. Un día, Ana se sentó frente a su reflejo. No lloró. Solo respiró. Y en ese instante, decidió dejar de esperar lo que nunca llegaba. No hubo despedidas dramáticas. Solo una ausencia firme. Un silencio que no buscaba respuesta. Un mes después, él volvió. Con mensajes, llamadas, flores. Dijo que había cambiado. Dijo que la extrañaba. Pero ella ya no sentía apego. Porque ya había sanado. Porque ya no tenía miedo de estar sola. ¿Y qué nos enseñan el Zen y el budismo sobre esto? El Zen enseña a observar, no a reaccionar. En lugar de correr tras el pasado, nos invita a mirar dentro de nosotros mismos. A descubrir por qué permitimos lo que permitimos. A sanar la raíz, no solo los síntomas. El budismo dice, el sufrimiento surge del apego. Y muchas veces, nuestro dolor no es por amor, sino por el miedo de soltar. No estamos dolidos porque se fueron. Estamos dolidos porque esperábamos algo que nunca vino. Y cuando soltamos esa expectativa, el dolor disminuye. ¿Por qué regresan cuando ya no estás? Porque finalmente ven lo que antes ignoraban. Pero tú ya lo sabías. Ya lo habías sentido. Y lo más importante, ya lo habías superado. Este primer paso, esta decisión silenciosa de soltar sin odio, es un acto de amor propio. No necesitas demostrar tu valor a nadie. Solo necesitas recordarlo tú. Moraleja del capítulo. Cuando alguien se da cuenta de que perdiste el interés, suele intentar recuperarte, no siempre porque te aman, sino porque su ego se sintió rechazado. El verdadero crecimiento es ver esta jugada con compasión, pero sin caer. No respondas desde el miedo, responde desde la paz. No te ates a lo que te desgasta, ni regreses donde ya no encajas. Tu valor no depende de si te eligen. Depende de si tú te eliges, primero. Capítulo 2. El juego del ego, la ilusión del cambio súbito. A veces, cuando decides cerrar una puerta, lo más ruidoso no es el portazo, sino los pasos que corren detrás de ti, tratando de evitar que la cierres por completo. Y es entonces cuando empieza el juego del ego. Cuando ellos se dan cuenta de que has dejado de insistir, que ya no estás disponible emocionalmente, intentan un truco muy común. El truco del cambio repentino. Te dicen cosas como: he estado pensando mucho en ti.
Ahora entiendo lo que hiciste por mí. Prometo que esta vez será diferente. Pero algo dentro de ti ya no vibra igual. Porque cuando uno sana, también empieza a ver con claridad. ¿Qué hay detrás de estas promesas repentinas? La mayoría de las veces no es una transformación real. Es miedo. Es inseguridad disfrazada de iluminación. Es el ego herido tratando de recuperar el control. En el Zen se dice: una mente no entrenada repite. Una mente consciente aprende. ¿Y sabes qué es lo más peligroso de estas falsas reconciliaciones? Que muchas veces apelan a tu lado más noble. Ese que aún recuerda los buenos momentos. Ese que quiere creer que todos merecen una segunda oportunidad. Ese que no quiere ser duro o parecer sin corazón. Pero hay algo aún más importante que dar segundas oportunidades. Honrar tu proceso. La historia de Martín y su corazón generoso. Martín tenía una pareja que lo hacía sentir invisible. Cada vez que intentaba comunicar sus sentimientos, lo acusaban de exagerado, de sensible, de dramático. Pero él no se iba. Porque amaba. Y el amor, cuando no es consciente, se vuelve una excusa para aguantar. Después de muchos intentos fallidos, Martín se fue. No con odio, sino con dignidad. Se mudó, empezó a meditar, a caminar solo, a recuperar su voz interior. 3 meses después, ella apareció. Llena de palabras bonitas. Con fotos antiguas. Con la voz suave que antes no usaba. Él dudó. Porque aún quedaba amor. Pero esta vez no regresó. Porque ya no necesitaba volver para sentirse completo. Ya había encontrado su paz, sin ella. La enseñanza budista, la paz no se negocia. Buda decía que todo lo que surge de la ignorancia genera sufrimiento. Cuando alguien no valora tu presencia hasta que te vas, no es iluminación, es alarma emocional. Y si tú respondes a esa alarma sin haber sanado tus heridas, volverás al mismo círculo. Cuando la conciencia despierta, ya no se negocia la paz interior por compañía temporal. Esto no significa que no puedas perdonar. Significa que no estás obligado a repetir lecciones disfrazadas de segundas oportunidades. Moraleja del capítulo. El cambio verdadero no necesita anuncios. No llega con flores ni mensajes a medianoche. El cambio real se nota con el tiempo y se sostiene en el silencio. Cuando alguien intenta volver con promesas repentinas, pregúntate: ¿lo hace desde el amor o desde el miedo a perder? Tu corazón sabrá la respuesta. Pero esta vez, escúchalo sin apego. El amor auténtico no necesita trucos. Solo presencia. Solo respeto. Solo verdad. Capítulo 3. El amor consciente, elegirte aunque duela. Hay un momento en la vida donde el dolor no desaparece, pero deja de controlar. Ese momento en que te miras al espejo y reconoces: sí, me duele, pero no me voy a traicionar por miedo a estar solo. Ese instante, aunque silencioso, es el verdadero despertar. Es el inicio del amor consciente. Porque el amor consciente no se trata solo de amar a otro. Se trata de amarte lo suficiente para no volver a un lugar donde ya moriste emocionalmente. El gran malentendido: confundir soledad con vacío. Vivimos en una sociedad que nos enseñó a temer la soledad. Nos dijeron que estar solo es estar incompleto. Que si no tienes a alguien, algo está mal contigo. Y por eso, muchas veces regresamos a relaciones rotas. No por amor, sino por terror al vacío. Pero el budismo nos enseña algo poderoso. La soledad no es un castigo, es una oportunidad. Una oportunidad para conocerte. Para escucharte.
para descubrir que no necesitas a alguien más para sentirte pleno. Cuando aprendes a estar contigo mismo sin sufrir, ya no aceptas migajas disfrazadas de amor. La historia de Clara, elegirse aunque duela. Clara tenía una relación donde siempre sentía que estaba compitiendo. No con otra persona, sino con el teléfono, el trabajo, los amigos de él. Cada día se sentía menos vista, menos escuchada. Cuando pedía atención, le decían que era intensa. Cuando quería hablar, él decía que estaba cansado. Pero cuando ella se fue, él se dio cuenta de su ausencia como si fuera aire. Intentó todo. Mensajes largos. Canciones viejas. Promesas de ahora sí cambiaré. Clara dudó. Porque aún lo amaba. Pero esta vez no se eligió a través del otro. Se eligió a sí misma. Y aunque lloró muchas noches, sabía que esa decisión la estaba salvando. No de él, sino de sí misma. De esa parte de ella que aceptaba menos de lo que merecía por miedo a estar sola. ¿Qué dicen el Zen y el budismo sobre esto? El Zen dice: cuando tú te entiendes, no necesitas que otros lo hagan. El budismo enseña que la verdadera libertad emocional viene cuando dejas de necesitar que alguien más te complete. Porque entonces, cualquier relación que tengas, será desde la elección, no desde la carencia. Elegirse a uno mismo no siempre es fácil, pero siempre es justo. Elegirte no significa que no amabas. Significa que has aprendido a no convertir el amor en sacrificio constante. Que entiendes que el respeto es el lenguaje del amor verdadero. Y que si alguien te ama, no necesita perderte para valorarte. Moraleja del capítulo. La persona que se elige a sí misma, aunque le duela, es la que realmente ha comprendido el amor. Porque el amor no debería doler más de lo que sana. Y cuando se ama con conciencia, uno deja de volver a lo que lo rompió, y empieza a caminar hacia lo que lo eleva. No tienes que cerrar tu corazón al amor. Solo tienes que abrirlo primero, para ti. Y cuando te ames lo suficiente, no habrá truco, ni promesa, ni regreso que te haga olvidar tu valor.